Sí, ahí. Al frente, por favor, los que ya tienen la aplicación. ¿Aún no le parece chulo? Es el control. Ya, vamos a hacer una pequeña demostración antes de pasar a la aplicación para que lo puedan controlar cada uno de ustedes. Vamos a dejar el clip acá. ¿Escucharon? Sí. Pero, caballito, lo pueden escuchar por aquí. Hemos programado un sonido de Cui. Es un sonido un poco robótico, pero se ha tratado de que se capte un poco la esencia de cómo suena un Cui. Entonces, vamos a ponerle en el piso con su armadura de Cui. Si se dan cuenta, tenemos una pequeña dificultad con las baterías. ¿Qué sucede? Estamos usando ese tipo de baterías con 7.4 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cambiarle a una batería más poderosa, que es un paquete de baterías de 12 voltios. Y van a ver que el cuello se va a mover mucho más rápido al tener mucha más potencia. Ahí pueden ver los circuitos que conforman el Cui. Están con la tapa superior destapada para que puedan observarlos.
pueden ver que de cierta manera se mueve más rápido. Esto es gracias a las baterías que le hemos puesto, ¿no? Mientras unamos más baterías que son en serie o en paralelo, podemos ir aumentando la capacidad de amperaje y voltaje con el que funcionan nuestros motores. En este caso estamos usando baterías como estas, pueden ver aquí. Cada una de estas baterías nos entrega 3.7 voltios, más o menos, a 4.2. Y en este paquete de baterías hemos unido 6 de estas, ¿no? Hemos unido 3 baterías en paralelo y 2 en serie, de tal forma que hemos multiplicado el voltaje y amperaje hasta alcanzar lo que son los 12 voltios, ¿no? Ya, chicos, ahora ustedes lo van a controlar, ¿sí? Empezamos con ¿dónde está? Vamos a vincularnos. Ahí el tuyo. Paz. Ahí el paz. Justo, estoy haciendo. ¿Ya tienes la aplicación? ¿Qué que te presto? Ya. ¿Tu aplicación? Muy bien. ¿Alguien se conectó? ¿Alguien se conectó? Creo que sí. No sé. Se ha conectado, que maneja el cuello, está. ¿Sí? A ver. La armadura de curva. Como podemos ver, los ladrillos tienen surcos y a veces las ruedas se atascan ahí, pero hay una superficie plana y que se desplaza perfectamente. Soy suicida. No vais a suicidar. Muy bien, vamos a continuar y luego vamos a empezar el clip para que todo el mundo pueda coordinar. ¿Sí? Está muy bien. ¿Está acá? ¿Está ahí, hermano? Ya las vinculé a él. Ya, perfecto, muchas gracias. Como pudieron ver, la aplicación que presentamos es esta. Ahí pueden ver un poco de lo que fue el trabajo de diseño. Pueden ver la interfaz donde se ha diseñado esta aplicación. Pueden ver los botones, la disposición de la pantalla. También tiene un efecto donde se controla la potencia, quizá puedan visualizarlo ustedes. Desde un 25% hasta un 100%. El día de hoy hemos tenido que usar el 100% debido a que el piso es un poco rugoso. Y también pueden ver aquí un poco de la programación. Para esta aplicación hemos usado un poco de programación en bloques, que es la más fácil de aprender, la más intuitiva. Podemos ver estructuras del tipo do while, del tipo when, del tipo if. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿ven? When bottom tree click, do call Bluetooth client. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando el botón 3 está presionado, lo que hace es emparejarse con el dispositivo móvil, como lo han podido ver. Y aquí ya tenemos lo que son los comandos, son letras. Cada una de estas letras en el código de programación para el robot le indica, ¿no?, moverse hacia adelante, moverse hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, aumentar o disminuir la potencia y también lo que es el sonido del CUI. También se pueden programar más canciones y lo que vamos a hacer para los próximos talleres es ponerles canciones como el Hirakumu, la Jija, Mi Tierra Sausa, entre otros. Pero básicamente aquí pueden ver cómo se ha diseñado la aplicación, que es muy sencillo la verdad, pero es muy divertido, ¿no? Y eso ha sido un poco de lo que hemos enseñado en el taller de robótica también. Asimismo tenemos lo que es el elevador hidráulico,
como pueden verlo aquí. Los hemos hecho con los chicos también. Básicamente aquí aplicamos lo que es los principios de Pascal, en lo que es la hidráulica, para mediante dos pistones presurizados hacer que se levante el elevador, ¿no? Como pueden ver. Es bastante simple. Y con la contracción de la jeringa podemos ver que vuelve a su posición inicial. Es básicamente como funciona un brazo hidráulico, ¿no? No solamente de una máquina simple, sino puede ser de una excavadora, puede ser de un cargador frontal. Pero este es el principio de funcionamiento básico, ¿no? Para que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo. Y como sigo mencionando, la ciencia está al alcance de todos y con este proyecto podemos aprender eso. Podemos ver que aplicando una fuerza más pequeña podemos levantar aquí un objeto más pesado. También tenemos lo que es el disco de Newton, que también hemos trabajado, que básicamente viene a explicarnos que la conformación de los colores. Newton estudió en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ¿no? Y cuando estuvo la peste negra, él tuvo que retornar a su hogar, tuvo que quedarse en casa, así como nosotros estuvimos en cuarentena. Él también estuvo mucho tiempo en cuarentena. Y en ese tiempo le sirvió mucho para pensar que un día estaba investigando en su casa y se dio cuenta que a través de una cortina ingresaba un rayo de luz. Y que él estaba con un poco de agua, estaba esparciendo agua en su casa y notó que había unos colores, ¿no? Y se acordó del arco iris. Y se puso a pensar la conformación de los colores y dijo, y cogió un prisma de vidrio y se dio cuenta que al ingresar la luz natural podía dividir las luces del arco iris individualmente y que estos colores no podían subdividirse en otros colores, es decir, eran colores puros. Y esos colores los pueden ver aquí. Entonces, si esos mismos colores volvían a atravesar otro prisma, volvían a generar el color blanco. Y aquí lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a hacer que el motor gire a altas revoluciones, gire al menos 2000 revoluciones por minuto. ¿Para qué? Para poder observar que mientras más rápido la ilusión visual que podemos tener es la conformación del color blanco. Para ello vamos a usar este paquete de baterías que tenemos aquí y vamos a empezar con la demostración. Como pueden ver, mientras más rápido gire, se puede apreciar que se va generando el color blanco, que viene a ser la suma de todos los colores del arco iris. Y es un principio físico simple y divertido que podemos aprender, ¿no? Con el cual podemos darnos cuenta, una vez más, que la ciencia está al alcance de todos y que es muy divertido hacerla y aprender en el proceso. El día de hoy también voy a hacer un par de preguntas de cultura general, así simples, para los chicos, para que se puedan llevar sus kits, para que ellos mismos hagan sus robots. Voy a dar 2 kits. Y estos kits se han hecho en lo que es software de AutoCAD, lo que es el corte láser, y por ello se han usado un poco lo que es diseño de ingeniería, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver, chicos, ¿quién me puede decir quién fue Pascal? ¿Qué es lo que hizo Pascal? ¿Qué es lo que lo volvió relevante? A ver. Pancho. Puso una cortina y se entró una luz, puso como una gema el arco iris. Muy bien, pero él es Newton. Claro. A ver, ¿algún otro niño que sepa quién fue Pascal? ¿Por ahí? Ya, cambiamos de pregunta entonces. ¿Cuántos colores conforman el arco iris? 7. 7 colores, muy bien. Acércate por ahí. Nada. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta. A ver, una pregunta matemática. ¿Quién me puede decir los 4 primeros decimales del número pi? 1416. ¿Perdón? 1416. Muy bien. Vamos a tener más 15 minutos, se preocupen. Y como sigo mencionando, estos trabajos se hacen en lo que es corte láser, que es algo muy bonito,
muy bonito de hacer, que nos permite hacer todos estos proyectos que previamente se han diseñado. También tenemos instructivos con lo que hemos trabajado, que les vamos a entregar también al finalizar la sesión. Y básicamente eso, chicos, con estas pequeñas demostraciones he querido explicar que aquí en Jauja, aquí con los niños, ya estamos trabajando en estas pequeñas cosas que quizá a futuro, cuando vayamos estudiando, cuando vayamos mejorando más, van a ser muy importantes porque han sido los cimientos con los que ha nacido este interés más que nada, con los que ha nacido esta curiosidad, y se han roto esas brechas para explicar que, una vez más, la ciencia es al alcance de todos y más de nosotros que somos personas muy inteligentes también. Gracias. Bueno, gracias Benjamín. No sé si de repente el público tiene alguna pregunta, alguna curiosidad de parte de ustedes o más para poder participar. Sí, tienes. ¿Por qué no usaste un puente H? Sí, hemos usado muchos puentes H. A ver, les explico un poco de qué es un puente H primero. Un puente H viene a ser un arreglo de transistores que nos permiten controlar el sentido de giro de un motor. Como vieron en el disco de Newton, miren, ¿verdad? Si nosotros usamos una determinada polaridad, podemos ver que el disco gira en este sentido. Debería ser un sentido horario o antihorario. Horario, muy bien. Ahora, si nosotros invertimos la polaridad, ¿qué sucede? El disco va a girar en un sentido antihorario. Muy bien. Entonces, para que un robot funcione, nosotros necesitamos controlar ese giro antihorario y horario de forma exacta y precisa. Pero no podemos nosotros intervenir y estar cambiando la polaridad manualmente. Por ello empleamos lo que es un puente H, ¿no? Y aquí puedes ver, el circuito integrado que está aquí es el puente H, que se encarga de controlar justamente el giro de los motores en base a señales digitales o pulsos eléctricos que vienen desde el microcontrolador, desde el Arduino. ¿Qué es un pulso eléctrico? Una señal. Es básicamente como encender la luz. Esto viene a ser un 1 en electrónica digital y la ausencia viene a ser un 0. Entonces, ¿no? Un puente H funciona con unos y ceros. Aquí tenemos el modelo TB6612, que es un puente H dual para dos motores. Y en este robot tenemos lo que es el L293, que también es un tipo de puente H, que aquí está adaptado, ¿no? En sí esta placa está diseñada para ese puente H que ustedes pueden ver aquí, pero por motivos de que se nos han acabado, hemos solucionado de esta manera, ¿no? Hemos hecho unas adaptaciones aquí para que de igual forma funcione. Es una parte fundamental de estos robots puente H, porque como se ha mencionado nos ayuda a controlar el giro de los motores y no solamente la orientación, ya sea sentido horario o antihorario, también la velocidad con los que los motores funcionan. Es como un intermediario que nos dice, ya, muy bien, hagamos que el robot funcione al 25%, entonces no le envía el total de energía. De los 12 voltios, el 25% ¿cuánto sería? Sería aproximadamente 4 voltios, ¿verdad? 4 voltios que estarían ingresando al motor. El 50% sería, 6 voltios, ¿no? 3 voltios, 6 voltios. Y es básicamente cómo funciona, ¿no? Muy interesante tu pregunta, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Una cosa que a mí realmente me da una alegría ver cada vez que lo veo acá, a todos ustedes, especialmente a Benjamín, porque a mí me parece que a veces es muy fácil usar lo ya comprado, lo ya hecho, ¿no? La cosa para mí es cómo estamos en un momento donde la tecnología la generan para ser usada, para descartarla, ¿no? Compras tu reloj, 3 meses pasan, te ven el próximo reloj. Compras su celular y luego descartamos esa tecnología. ¿Y qué pasa con la tecnología? Usualmente la mandan a los países pobres donde la gente la quema para calentar, para cocinar, ¿no? Contribuye al calentamiento humano. Entonces, muchos de los esfuerzos que está haciendo está reusando gran parte de esto, ¿no? Ahí me parece que está la ingeniería, ¿no? Porque es fácil reusar, comprar, y compro tal circuito digital que hace tal cosa, pero la cosa es entender bien cómo trabaja eso, cómo reusar, ¿no? Que me parece que en ese momento, a ver, ¿quién no dice ya tu computadora, ya cambia tu computadora, ¿no? Le puedes dar otro uso, ¿no? No como una computadora.
y así muchas otras cosas más, ¿no? Los felicito que esté haciendo este tipo de esfuerzo. Yo siempre, ahora que estoy yendo, porque vivo en los Estados Unidos, lo vendo a los Benjamín, tienen que llevarse a MIT, que se lo lleve ya, porque me parece que ahí, ¿no? Eso es lo que yo busco como ingeniero de sistemas, eso, gente que sale del oeste, ¿no? Y esperemos, cada día me ha contado aquí Mandujano, ¿verdad? Que también estudia mecatrónica, así que también lo invito para la próxima vez que nos quiera dar una charla, porque esa es la cosa, ¿no? De darnos cuenta en ese tipo de sesiones. Yo escucho algo, por ejemplo, ahorita mira, he empezado a hablar de que puedo usar, no tenemos la máquina, bueno, ahora no puede hacer la máquina aquí Benjamín, ¿no? Una sencilla. Otro que sabe de medicina puede colaborar con los conocimientos de medicina. Otro que sabe de cómo funcionan los flujos puede colaborar con eso. Entonces la cosa es así, ¿no? La unión hace la fuerza. Y también en inglés dice, en castellano de sinergia, ¿no? Que las ideas se juntan y no sabes de dónde va a salir la próxima idea. Puede salir de aquí, de estos niños que están escuchando. Acabo, había una niña atrás que se estaba llorando porque no pude instalar, porque su mamá no tenía el celular. Así, pero bueno, así nos ponemos trabas, pero esperemos que felicito y que siga esto. Chao. Gracias, José. ¿De repente alguien que quiera preguntar? ¿Se podría hacer con una XO, un programa de XO, se podría programar esos robots? Claro, las XO son datos que utilizábamos hace bastantes años, aunque son datos un poco antiguos, nos sirven todavía. Hay kits Lego que funcionan también con las XO y el lenguaje de programación también es compatible con los microcontroladores que estamos usando, es decir, con los cerebros, por así decirlo, son como cerebritos, computadoras. Y sí, se pueden trabajar con las XO también. Gracias. Okay. Bueno, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, Benjamín, de repente que nos cuentes cuál fue la parte más difícil o la parte más graciosa que tuviste dictando ese taller con los chicos, con tu experiencia. Fue bastante interesante y también muy bonito, más que nada porque había un montón de chicos, eran como 25 chicos casi al finalizar la sesión, y yo trataba de repartirme entre todos, ¿no? Y estaba Raúl también apoyándonos, estaba también Yanira apoyándonos, pero aún así no nos abastecíamos, estábamos por aquí, mientras venían por acá, y así tratábamos de hacer que todos los chicos se lleven al menos un pedacito de lo que estamos explicando, se lleven al menos quizá un poco de esa energía que tratamos de transmitir también, y fue muy bonito, fue muy constructivo para mi persona. A veces en la universidad nos enseñan algo frío, ¿no? Quizá viene el docente, da su clase y se va, y tú si quieres entras, si quieres no entras, y al final no te que se perjudica el asunto. Y en cambio la pedagogía con niños es totalmente distinto. Tú tienes que involucrarte bastante, tienes que ser más empático con los chicos, sentir cómo ellos se sienten, la emoción, los sentimientos, y básicamente esas ganas de aprender, ¿no? Es algo muy bonito, es algo muy interesante que me ha gustado bastante. Un aplauso para Benjamín, gracias por esa ponencia, Benjamín, un mecánico que incluso lo hackearon desde acá. Muchas gracias, Benjamín. Y bueno, lo despedimos y pasar con un fuerte voto de aplausos. Una vez más para Benjamín, gracias Benjamín. Muchas gracias. Y seguidamente también vamos a tener la presentación de David Villegas, que se complementa mucho con lo que ya acabamos de ver. David en realidad es, bueno, ha sido mi profesor y también me voy a amarrar enseñó, acá. como que me metió un poquito en el mundo de la programación. Y acerca de eso nos va a hablar David. Curso de música para robots, ya ves, no digo, se va complementando justo. Entonces vamos a aprender la parte ya, cómo es la parte lógica, cómo hacemos de que mi robot se mueva, o en este caso relacionado a la música. Muy bien, entonces
Lo esperamos un poquito aún que termine de acomodar sus diapositivas. Y pues justo están viendo también al Cui por atrás, ¿no? ¿Qué les ha parecido el Cui? ¿Les ha parecido interesante? Lo han tocado, ¿verdad? Cualquier sugerencia, de repente de mejora, estamos abiertos a escucharlos. Guárdalo. Gracias. Muy bien, David. Listo. Entonces vamos a tener esta ponencia. Ya está, listo. Muy bien. Que vengan los que están afuera. A ver, a los que salieron, ocupen sus lugares. Vamos allá a empezar con esta parte de la ponencia. De aquí de David, que nos va a enseñar acerca de lo que es programación. Muy bien, David. Hola, buenas tardes con todos. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es David Villegas y yo he sido parte de Cuyaiki por bastante tiempo, ya como unos 20 años. Y hoy estoy aquí un poco para hablarles del oficio, de la profesión de lo que llamamos programador. ¿Alguien sabe qué es un programador? Bueno, junta programas, junta ideas, soluciones, ¿no? Y las ponemos juntas, las hacemos seguras y se las damos a una computadora o a un robot para que las ejecute, ¿no? Entonces, la palabra programador es una palabra un poco rara porque como que no te dice mucho, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Y lo que quiero hablar hoy aquí es un poco qué es en realidad eso, ¿no? Para mí un programador es alguien que resuelve problemas, que se inventa soluciones a problemas y que luego es capaz de explicarle a una máquina cómo seguir esos pasos para resolver el problema. Eso es un programador, ¿no? Me gustaría más que fuese una palabra como psicólogo de computadoras o algo así, ¿no? Pero es programador. Entonces, hoy voy a hablarles de una aplicación en particular. Es solo un problema que se me ocurrió cuando me dijeron: David, ¿por qué no das una charla? Entonces, el problema que se me ocurrió es ¿cómo le enseñaríamos a hacer música a una computadora o a un robot, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hoy es que todos intentemos ser programadores, ¿no? Psicólogos de computadoras, educadores de robots, y le expliquemos a la computadora cómo se puede hacer música, ¿ya? Entonces, todos hoy vamos a ser los programadores. Como dije, bueno, ya expliqué un poco qué es ser programador, qué es lo que hacemos, ¿no? Y me queda la tercera parte de esta pregunta, ¿no? Es ¿quién puede ser un programador, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un programador? Y en realidad hay por mucho tiempo se ha hecho entender a la gente que solo los programadores son los genios, ¿no? Los que saben muchas matemáticas, los que están metidos en un cuarto. Es mi culpa. Ahora, ¿volvió? ¿Aló? Ya volvió. Pero en realidad lo que yo quiero explicarles hoy es que un programador es una combinación de estas habilidades, ¿no? Del conocimiento de la ciencia, del conocimiento de la tecnología y del arte, de la filosofía, las humanidades, el lenguaje. Muchas veces esto se pierde cuando hablamos de las computadoras, ¿no? Y en realidad un programador es una persona que tiene que tener una sensibilidad a la hora de resolver los problemas, ¿no? Si no, solo estamos hablando de unos y ceros y eso no le ayuda a nadie. Entonces, quiero instarles a todos a que no piensen: oh, yo no puedo hacer esto porque no sé suficientes matemáticas. No importa.
hay muchas otras habilidades que necesitamos y espero que hoy puedan entenderlo a través de esta charla, ¿no? Entonces, vamos a empezar a pensar como programadores y vamos a empezar a pensar cómo le explicamos a una computadora cómo hacer música, ¿no? Entonces, un programador lo primero que pensaría es, bueno, empecemos desde lo más básico, que es la música, ¿no? La música es sonido. Entonces, ¿cómo produce una computadora sonido? Una vez la computadora ya sepa hacer sonidos, entonces haremos cómo componemos música a partir de ese sonido. Y finalmente es cómo le explicamos a la computadora todos esos detalles, ¿no? Esa tercera parte para mí es la más interesante, es la más cercana al arte, al lenguaje, ¿no? Porque en realidad un programador, cuando trata de conversar con una computadora, lo que hacemos es creamos lenguajes, creamos nuevas gramáticas, nuevas lenguas para poder explicar el problema que queremos resolver. Y eso vamos a hacer hoy, ¿no? La primera parte de estas preguntas es la parte más científica, ¿no? ¿Qué es el sonido? ¿Cómo generamos sonido? Entonces, ustedes, que muchos de ustedes son músicos, deben saber que el sonido es la vibración, ¿no? La vibración del aire, la vibración de las cuerdas de una guitarra, la vibración de un parlante, ¿no? En realidad un parlante, que es lo que usa la computadora, un parlante es un sistema muy complejo, ¿no? muy técnico que usa la electricidad, pero que en el fondo solo resulta en la vibración de una membrana, ¿no? Esa membrana es algo que está dentro del parlante, ¿no? Por ejemplo de este. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una corriente eléctrica, ¿ya?, que llega al parlante y hace que vibre con cierta frecuencia. Eso es el sonido. Así es como una computadora puede convertir la electricidad en sonido. Entonces, a la hora en que generamos estas señales eléctricas, tenemos distintas maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer mucha electricidad, nada de electricidad. Mucha electricidad, nada de electricidad. Eso sería el segundo caso aquí, ¿no? Ese es lo que le llamamos la onda cuadrada. Es 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100. Eso tiene un sonido, ¿no? Entonces les voy a enseñar aquí un ejemplo de cómo suenan estas ondas. Aquí, por ejemplo, tenemos la onda cuadrada, a ver si se oye. Es una onda cuadrada. ¿Ven? Lo único que está pasando aquí es que la computadora está generando señales eléctricas de unos y ceros, unos y ceros. Cuando los unos significan voltaje, los ceros significan nada, ¿no? Cuando lo hacemos más rápido, tenemos notas más agudas. Cuando lo hacemos más despacio, tenemos notas más graves. ¿Qué pasa si en lugar de hacerlo solo unos y ceros, hacemos como una subida lenta y luego una bajada? Eso le llamamos la señal de sierra. ¿Oyen? Tiene un sonido diferente, ¿no? O por ejemplo, cuando lo hacemos como un triángulo. ¿Oyen? Entonces podemos controlar cómo vamos a hacer distintos sonidos solo cambiando la electricidad, el voltaje, ¿no? Entonces ya hemos resuelto la primera parte del problema. Ya sabemos cómo podemos generar el sonido, ¿no? Entonces, ahora que hemos resuelto esa parte, quiero que empecemos a pensar en qué lenguaje usaremos para comunicarnos con la computadora, ¿no? Entonces, si ustedes son músicos, seguramente conocen varios lenguajes que pueden expresar música, ¿no? El lenguaje de la partitura de la música. Con esto podemos explicarle a alguien cómo queremos que suene una canción. Lo que pasa es que este es un lenguaje muy humano, es para personas, ¿no? Una persona que aprende esto, ve esos puntitos, esas rayas, esos silencios y entiende qué es lo que está pasando. Pero una computadora solo vería una imagen y no podría saber qué está pasando, ¿no? Las computadoras en realidad prefieren algo así. Ceros, unos, ¿no? Números. Claro, este es un lenguaje muy bueno para la computadora, pero bastante malo para las personas, ¿no?
Porque si tuviésemos que usar esto para explicar a la computadora cómo hacer música, necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Entonces la idea, como programadores, es que vamos a tratar de encontrar un punto medio, algo que nos ayude a nosotros como personas para expresar unas ideas y que también ayude a la computadora, ¿no? Entonces para eso, vamos a ver si encuentro aquí esto. Ya. Yo he creado aquí, he hecho un poquito del trabajo para que podamos avanzar más rápido. He creado como una pantalla donde vamos a poder hablar a la computadora, ¿ya? Entonces les voy a pedir ayuda y les voy a poner el siguiente problema, su primer problema como programadores. Y es el siguiente. Si yo les doy esta caja de texto, aquí podemos escribir, ¿de qué manera podemos decirle a una computadora que haga música? A ver, ¿quién tiene alguna idea? Dependiendo del interfaz, porque si está configurado previamente y solamente, si simplemente está configurado con condiciones y sabiendo lo que se va a entrar, simplemente tenemos que escribirlo. O sea, tú lo que estás diciendo es que depende de qué es lo que entiende la computadora, ¿no? Sí, qué lenguaje es eso. Vamos a empezar algo más sencillo. No quiero que piensen en nada previo. Partamos de un lienzo vacío, ¿ya? A ver, ¿cómo alguien le diría, por ejemplo, a la computadora toca el cumpleaños feliz? Solamente con los... A ver, Con los números, dice Juancho. números, dice aquí, notas. Quizá antes de armar un código, podemos armar un pseudocódigo, primero organizando nuestras ideas de lo que queremos que haga la máquina. Quizá podríamos decirle, toca el cumpleaños feliz, pero haz la tonalidad y que tenga, no sé, citar un instrumento que sea de tal duración, por ejemplo. Ya, son tres ideas muy buenas. Vamos a ver cómo podemos verlas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo toca el cumpleaños feliz? ¿Qué les parece este lenguaje que me acabo de inventar? ¿No les gusta? ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños. Este es el... Porque siento que está entrando como una cadena y no como unas funciones. Entonces, Bueno, tú estás pensando en algo ya muy técnico. Muy bien, me parece muy bien. Pero pensemos qué es lo que está mal con esto, ¿no? Por ejemplo, la computadora no sabe qué significa el cumpleaños feliz. Tenemos que explicarle antes qué es el cumpleaños feliz, ¿no? La computadora no sabe si quiere que toquemos el cumpleaños feliz en inglés o en español, o como se canta en Perú o como se canta en España. Muy diferente. Les digo yo que soy de ahí. Entonces, este lenguaje es un lenguaje que vuelve a ser bastante bueno para los humanos, pero no es suficientemente exacto, ¿no? Entonces, tú habías dicho con números. Sí, Juancho. ¿Y cómo usaríamos números? A ver. ¿Sabes? Cuando hablaba con Paz, con mi hija, sobre esto, ella también dijo números. Y dijo, por ejemplo, podemos decir que el do es el 1, ¿no? Y el re es el 2, ¿no? Y entonces escribimos los números, do, 1, 1, 2, ¿no? Podría ser una manera, ¿no? Entonces yo lo que quiero, no quiero que piensen en temas muy complicados, ¿no? Llega. Yo lo que yo pensé, les voy a decir cuál pensé yo. Yo pensé, en inglés ya sabemos, por ejemplo, los nombres de las notas son letras, ¿no? Sí. Entonces yo podría decir, por ejemplo, la C, ¿quién sabe qué significa C en música? Es el do, ¿no? Entonces le puedo decir cuál es la octava que quiero, cuán aguda, C4, y entonces eso significa el do de la octava cuarta, ¿no? Por ejemplo, un do, ¿no? ¿Es un lenguaje o no es un lenguaje? Sí. Sí, ¿no? Entonces ya hemos creado el primer tema, que estamos resolviendo un problema, le estamos diciendo a la computadora cómo entender la música, ¿no? Si quiero decirle que toque luego del do un re, puedo decir do, re es la D, ¿no? Mi, por ejemplo, es la E.
es un lenguaje, ¿no? Entonces, es muy importante cuando hablamos del lenguaje y de las computadoras, ¿qué es lo que queremos expresar? ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo, ¿no? ¿Podemos hacer música solo con este lenguaje? Varios. ¿Cómo es? Con varios, además, ¿Con varios? lenguajes. Varios lenguajes. Necesitamos añadir más palabras, más gramática a este lenguaje, ¿no? Con este, por ejemplo, solo podemos hacer negras, ¿sabes? Do, re, mi, ¿no? Y secuencias de notas. No podemos hacer, por ejemplo, armonías, ¿correcto? Tenemos que pensar, bueno, ¿y cómo añadir conceptos a nuestro lenguaje, ¿no? Yo les voy a decir cómo pensé yo. Yo pensé, ¿qué tal si después de la nota le pongo, por ejemplo, la duración? Una negra será el número 1, ¿ya? Si una negra es el número 1, una blanca sería el número 2. Entonces, le voy a poner un paquetito y les voy a negra, que sea una corchea, y esta quiero que sea una corchea, ¿ya? Y para hacerlo más fácil para la máquina le voy a decir que estos son notas, porque podrían ser también silencios, ¿no? Entonces aquí hemos cambiado nuestro lenguaje. Ya tenemos semicorcheas, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es construir un lenguaje un poco más avanzado que nos permite hacer otras cosas, ¿correcto? Por ejemplo, si quisiésemos hacer armonía, pues, por ejemplo, yo pensé, ¿qué tal si creamos una nueva operación como de polifonía, ¿no? Y aquí vamos a poner las notas que van a ir juntas, ¿ya? Por ejemplo, quiero que toques juntas un do, y quiero que toques un mi, y también quiero que toques un sol. ¿Alguien sabe qué representan esas tres notas? El acorde mayor de do, ¿no? O sea, ahora he cambiado mi lenguaje para decirle, quiero que toques tres notas, pero a la vez, en polifonía, ¿no? Entonces, ya tenemos un acorde, ¿no? Entonces lo que quiero que vean es que cuando programamos, en realidad lo que estamos haciendo es eso, estamos solo acercándonos cada vez pasito a pasito al lenguaje que va a resolver nuestro problema, ¿no? Entonces, nuestro problema tiene que estar muy bien definido, porque podríamos decir, bueno, pues ahora quiero que la computadora toque como un eléctrico o como un trombón, pero este lenguaje no permite hacer eso. Entonces, una tarea muy importante del programador es pensar cómo limito el problema para que sea sencillo de resolver, ¿no? Y aquí entra en parte lo que hablábamos antes de la sensibilidad, del arte, de qué es lo mínimo que puedo hacer para que este problema esté bien resuelto, ¿no? Sin tomar demasiado tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Está claro, ¿ven? Entienden que esto es un lenguaje. Entonces ahora todos son programadores, porque ya saben programar. ¿Podrían cambiar esto para decir, por ejemplo, que toque un acorde de re, re, fa, la, en lugar de do, mi, sol? ¿Quién cambiaría eso? ¿Quién quiere? ¿Alguien se atreve? Ya está ahí. Lo veo bien interesado. ¿Voy a cambiar el acorde? ¿Cómo cambiarían esto para que en lugar de do mayor sea re menor, por ejemplo? Eso sería re, fa y la, ¿no? Que en inglés es la D, la F y la A, ¿no? Entonces, solo cambiando eso, podemos cambiar el acorde, ¿no? ¿Y cuál más? A. Y la A. Un acorde menor de re, ¿no? ¿Cómo hacemos sostenidos? Muy bien, buena pregunta. Buena pregunta. Depende de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo harías tú?
¿Le pondrías al costado? Por ejemplo, aquí. No sé si va a funcionar esto, no me acuerdo si lo hice. Mayor. Menor. ¿No? Triste, alegre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya hemos resuelto el problema del lenguaje, ¿no? Ya hemos visto estos conceptos, ¿no? Entonces, a mí una de las partes interesantes, ¿no? que me gusta mucho de la programación es que una vez hemos creado este mundo, porque es un mundo, ¿no? Es un mundo con su gramática, con su idea de cómo funciona el sonido, con su idea sobre cómo es la armonía, ¿no? Hemos creado este pequeño, en inglés le dicen un sandbox. Y sandbox es como unas cajitas de arena que ponen para que los niños jueguen. Es como un pequeño parque de atracciones, ¿no? Donde podemos hacer experimentos, ¿no? Entonces ahora, una vez hemos creado esta base, el trabajo del programador es empezar a pensar como un niño jugando con Legos. Ahora tengo estas piezas de Lego que he creado, ¿cómo las voy a armar para crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una apoyatura, ¿no? A ver si una apoyatura es cuando hacemos antes de tocar una nota, el tan, haríamos tarán, ¿no? Ese tarán, o esta es una apoyatura superior que hace tarán, 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 ¿no? Muy típico en el violín, ¿no? Tarán. Entonces, si yo les digo, usemos nuestros Legos, que ya tenemos nuestro mini lenguaje, para crear el concepto de una apoyatura, ¿no? Si yo quiero hacer una apoyatura de una nota mi, ¿no? E5 es el mi, como ven aquí, ¿no? ¿Qué tengo que generar, ¿no? Pues es un fa, ¿no? Que es la nota que está justo encima, y luego un mi, ¿no? O sea, convertimos el mi en fa mi, ¿correcto? Y el fa tiene que ser muy rápido, tiene que ser como una semicorchea, pongamos, ¿no? Si mi es una negra, mi, haríamos fa mi, ¿correcto? Si lo hiciésemos sobre un si, ¿cómo haríamos? ¿Ah? Un C5, un do, ¿no? Do, si, ¿no? O sea, para hacer la apoyatura sobre el si, haríamos un do y un si, ¿no? Un do rápido y un si rápido. Entonces, lo interesante es que el programador ve todos estos ejemplos y piensa, ¿cómo puedo crear una regla? ¿No? ¿Cuál es la regla aquí? ¿Cuál es la regla matemática para una apoyatura? Si pensamos en una nota cualquiera, ¿no? Y yo quiero crear una apoyatura superior como esta, lo único que tengo que hacer es crear una nota que es un semitono mayor, ¿correcto? Un semitono de mi a fa, ¿no? De si a do, y luego tocar la nota otra vez. Ese es el teorema matemático que define una apoyatura. Entonces, cuando sabemos esto, podemos crear una parte nueva del lenguaje usando estos Legos que a partir de una nota crea su apoyatura. ¿Cómo haríamos para crear un acorde? ¿No? Por ejemplo, de un do, un acorde mayor es do, mi, sol, ¿no? Entonces, en música, esos tonos son siempre los mismos, ¿no? Tenemos una tercera mayor, del do al mi, ¿no? Do sostenido, re sostenido, mi, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 semitonos. Y luego, hasta el sol. Entonces, sabiendo esta regla matemática, ¿no? Que creamos una tercera con 4 semitonos y una quinta con 7, podemos crear cualquier acorde mayor. Entonces, podemos crear una nueva parte del lenguaje para hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos crear nuestro nuevo, esto le llamamos una función, ¿no? Una función que toque un acorde mayor a partir de la nota do, o que toque un acorde mayor a partir de una nota re. ¿Sí?
estamos construyendo nuevas piezas de Lego, ¿no? Ahora, esta nueva pieza de Lego que tenemos, que es acorde mayor, podemos usarla para crear nuevas canciones, ¿no? Bueno, esto es todo. Esto es un poquito solo la idea general que les quería dar sobre cómo es el trabajo, la vida de un programador, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que tiene que resolver un problema, ¿no? En este caso era un problema de música, ¿no? Pero esto es lo mismo cuando queremos hacer, por ejemplo, crear un videojuego, crear una página web, hacer que un robot se mueva, ¿no? Siempre es el mismo proceso, ¿no? Es entender cuál es el problema, entender cómo se produce el sonido, qué es el sonido, ¿no? Y luego crear este pequeño juego, ¿no? Este pequeño juego, vamos a ir poniendo nuevas piezas para resolver el problema. Entonces ya sabes lo que es el programador, y si tienen alguna pregunta, si quieren más información, pueden hablar conmigo. Una cosa es que con Cuyay estamos haciendo cursos de programación de tanto en tanto. Acabamos el pasado, hace poco, Rubén habló de él, muy bien, ya tiene su página web, y pronto empezaremos nuevos, o sea que si están interesados en esto y quieren aprender programación, hacer esto de una manera un poco más en detalle, pueden hablar con nosotros y pronto empezaremos el siguiente curso. Entonces, es todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Hay como unos guitarritas de juguetes y ¿cómo los guitarritas de juguetes el sonido? Buena pregunta. Seguro que Benjamín sabe mejor que yo, pero yo, o sea, lo que yo entiendo es que cuando creamos el sonido, lo único que tenemos que hacer es crear esas ondas, ¿no? Esas ondas que les mostré, que se acercan al sonido que queremos. Ya hay cuando hablamos de electrónica, desarrollado mucho más bajo nivel, ¿no? A veces está escrito casi que en el silicio, ¿no? en el chip. Cuando hablamos de computadora, las computadoras decimos que son como chips de propósito general, o sea, sirven para cualquier cosa. Puedes hacer tu guitarrita, también puedes hacer una página web, ¿no? Pero yo supongo, no sé si Benjamín sabe mejor. A ver, Benjamín. Para que una guitarrita de juguete funcione, tenemos que primero tener los archivos de música. Pueden ser las notas musicales o las canciones ya hechas. Y esas canciones se quedan programadas en un determinado lenguaje de programación, como me estaba explicando el profesor, en un chip, ¿no? En un chip de silicio. Es básicamente como un cerebro humano. Es como si yo te dijera, a ver, te voy a dar 4 partituras, y esas 4 partituras quiero que te las memorices y las toques de memoria. Entonces tú tienes un repertorio de 4 canciones. Y es igual, en la guitarra eléctrica, en el juguete, hay un chip que contiene esas 4 canciones. Y luego esas 4 canciones son activadas mediante los botones, ¿no? Cuando tú presionas un botón, tú haces la indicación de que una canción se reproduzca o una canción suene, ¿no? Y es muy simple, es muy sencillo también de entender. Básicamente tú activas como si yo te diera la orden, ¿no? A ver, toca la canción de Suzuki, la versión 1 de Twinkle Twinkle, ¿no? O de Sevita Donde Está. Entonces tú lo haces porque ya sabes cuál es, ¿no? Estás previamente entendido por ese tema, o previamente, esto es como preprogramado, ¿no? Como ya has aprendido. Muy bien, gracias, Benjamín. Tengo 3 preguntas. Primero es ¿en qué lenguaje de programación se puede? Gracias por esa pregunta porque se me olvidó decirlo. A mí me gusta toda esta programación que ven aquí. A mí me gusta trabajar en un lenguaje que se llama JavaScript, que es un lenguaje que tiene la ventaja de que es muy fácil de entender y que cualquiera puede hacerlo. Lo único que necesitan, todo lo que están viendo aquí está funcionando dentro de un navegador. Entonces uno no necesita tener ningún programa especializado para hacer este lenguaje.
En realidad hay una pequeña segunda parte, es que aquí estamos gestando un lenguaje dentro de otro lenguaje. O sea, en realidad en JavaScript hay implementado lo que llamamos un parser. Un parser es un programa que lee otro lenguaje y lo traduce a el lenguaje del lenguaje musical que están viendo. Siguiente, ¿cómo hiciste para ponerte en contacto o interactuar con el parlante para que puedan reproducir dichos sonidos? Buena pregunta. La librería que uso aquí en este ejemplo es una librería que usa algo que se llama Web Audio. Web Audio es digamos, un módulo que usan los navegadores para comunicarse con el sistema de sonido. Bueno, la última pregunta. Respecto a la sonido digital, que es ceros y unos, no sé si es el tema de sonidos digitales, te preguntaban si es que has logrado programar el sonido digital con el lenguaje UHDL, ya que realmente tenés ceros y unos, se puede cambiar la frecuencia para sonido con eso también. No conozco mucho de VHL. VHL es para circuitos, ¿verdad? Sí. Para el diseño de circuito. Nunca he usado VHL. Tal vez cuando empecé la carrera, hace mucho siglos, pero seguro que se podría hacer. O sea, en realidad lo único que estamos... Lo que estamos generando es información, ¿no? Son números. Entonces, seguramente si tu lenguaje permite crear ceros, unos y números binarios en general, se podría hacer. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a tener un breve Pausa. Un receso. Pueden comer, tomarse algo, conversar y volvemos en un rato. ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo en breve? No sé, porque ¿tienes sueño? Tenemos 20 minutos, media hora. Es que uno contesta a la chica de